Buenos días, Roger. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo amaneces? Todo bien, aquí un poquito retrasado, pero aquí estamos. No, vale, tranquilo. Fíjate que desde que han iniciado incluso las clases o los talleres o las reuniones por estas plataformas, hasta con la computadora al lado de la cama uno llega tarde. Sí, Sí, pero a veces es las conexiones, uno intentando conectarse, intentando hacer todo esto, nos estamos sí, adaptando. sí, en mi caso es por la conectividad, no dispongo de ella en casa y tengo que trasladarme a otro lugar para poderme conectar. Ah, ok. Bueno, fíjate, es Cosa. más comprensible porque te estás trasladando como a un lugar donde trabajas, pero el que tiene la computadora al lado de la cama y llega tarde, No tiene excusa. no tiene excusa. Muy bien. Para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, hoy tendremos una entrevista sobre un emprendimiento muy particular. Tendremos aquí a los que nos están viendo a Roger Eliud. Él es locutor, actor de doblaje, podcaster y casi todo lo que tiene que ver con la voz. ¿Cómo estás, Roger? Bien, bastante, muy contento de tu invitación y de verdad con ganas de mostrar lo que estoy haciendo en este momento. Perfecto. Fíjate que todo, casi todo, bueno, digo casi todo porque también sé que haces otras cosas, pero casi todo tu trabajo, casi todo el emprendimiento que tú haces es con tu voz. Así es. ¿En qué momento nació el que voy a usar mi voz en todas las herramientas posibles que pueda hacerlo? Bueno, en principio, y saludos a la audiencia, en principio se debe a que me llamaba siempre la atención la locución. Desde pequeño me gustó mucho la radio, escuchaba mucha radio, me gusta hablar, hablo muchísimo, así que ¿por qué no hacer esto un hobby desde un principio? Hasta que llegó el momento en que, por razones circunstanciales, bueno, y buscándolo también, me hice el destino de caer en la locución y llegué a pensar, oye, pero ¿por qué no hacer esto un estilo de vida más allá de lo que hacen otros locutores reconocidos? ¿Por qué no hacer de esto una iniciativa propia, un negocio propio y buscar de diversificarlo y aplicarlo a diferentes campos? Y entonces allí fue donde me ha tocado explorar en distintas facetas de la locución. Entonces, de todas las áreas, lo primero que hiciste fue locución, ¿sí? Sí, ingresé primeramente en radio, comencé dando noticias en una emisora de mi localidad y luego ingresé en el doblaje a través de un curso y bueno, de verdad que fue algo como anillo al dedo porque el entrenamiento lo capté muy rápido, el aprendizaje fue bastante certero y lo capté muy fácil. Y esa habilidad que aprendí me sirvió para ingresar a los distintos estudios de doblaje acá en Venezuela y ya llevo 14 años en ello. 14 años en doblaje. Así es. Ajá. Oye, Inclusive el grueso de mi carrera comprende el doblaje, ah, más allá de la locución. ajá. Y, Pero al principio, porque fíjate, eh, llega un momento en que todos tenemos ciertos trabajos donde quizás es por una ganancia, por un sueldo, pero el hecho de vivir de la pasión de uno, eso es bastante difícil. Muchas personas tienen pasiones, no sé, quizás son cocineros apasionados que hacen unas comidas excelentes en su casa, pero es cajero de un banco, por poner un sí, ejemplo. Ahora, ¿en qué momento tú dijiste, ok, voy a vivir de mi pasión, voy a ponerle todo mi empeño a lo que es esta pasión de trabajar con la voz y vivir de ella, o tratar de vivir de ella? ¿En qué momento damos ese paso al trabajar por dinero, al hacer algo por mi pasión?
Bueno, básicamente por dos cosas, quizás tres. En principio, como bien decías, hay personas que se dedican a ser cajero de banco, de supermercado, hacen cualquier otra cosa. Yo originalmente soy mecánico automotriz y pese que me gustan los carros y sé trabajarlos e inclusive todavía, aunque ya no me dedico a ellos al 100%, la condición no se pierde. En principio me di cuenta que si bien tenía dos ingresos como era el doblaje y la mecánica, la situación de mi país me obligó muchas veces a descartar ciertas actividades porque me era mucho más práctico trabajar a cuenta propia en la voz que trabajar en la mecánica en este caso. Y también como un regaño que me hice, que bueno, mira, la situación del país está difícil, muy chévere que estés dedicándote a lo que te gusta, pero hay que buscarle una conversión económica, porque si no, con el tiempo te vas a desgastar, te vas a cansar, te vas a desmotivar y va a llegar el momento en que te rindes y no persigues tus sueños. Aparte que todavía, pese a que he tenido estos logros dentro de mi profesión, creo que todavía siento que hay mucho por hacer. Todavía, no sé si es una cuestión mía que me considero un inconforme y todavía no me siento en la cúspide de la montaña, ¿no? De la pirámide. Tienes mucho que dar todavía, eso sí. Ahora, entrar, porque yo también he sido locutor y del paso, claro, los dos trabajan con la voz, ¿no? Pero del paso de ser locutor a ser actor porque eres actor de doblaje, prácticamente. Sí. Te podría decir, ese es claro, no es Sí. que eres el doble de acción de un pero eres actor de doblaje y tú tienes que actuar. Entonces, para que puedas cambiar, tendrás que superar las condiciones en tu entorno. Y todos los grandes de la historia sabían esto. Creían en un futuro que tenían tan vivo en su mente que comenzaron a vivir como si ese futuro estuviera sucediendo en el presente y sus cerebros eran idénticos al que tenemos tú y yo. ¿También te gusta la actuación? Sí, aunque no me veo, digamos, en las tablas, por ejemplo, no me veo haciendo teatro, nunca me ha llamado la atención. Admiro y respeto a quienes se dedican a esa profesión, a ese trabajo. Pero quizás la locución como tal, porque vamos a estar claros, el doblaje es locución, que de pronto se le agregan unos implementos como la parte histriónica, el acento neutro y otras habilidades que debes desarrollar, es locución. Ahora bien, digamos que el doblaje en sí siempre ha sido, como bien dije, un fuerte, ¿no? El grueso de mi carrera. Sin embargo, hay otras, digamos que he tratado de diversificar lo que es la locución en sí. Me ha tocado ser animador, me ha tocado dictar talleres, me ha tocado moderar eventos, así que hay distintas maneras de sacarle provecho de una manera económica a lo que es el ejercicio de la voz, ¿de acuerdo? Ok, a ver, coméntanos de alguno de los personajes, a ver si las personas que nos están viendo y escuchando asocian tu voz con alguno de los personajes que has hecho. Bueno, voy a aclarar que una de las ventajas que tiene, por lo menos para nosotros, que yo no busco fama, que tiene el doblaje es que muchas personas pueden escuchar tu trabajo y tú puedes caminar tranquilamente en una plaza pública y eres una persona común de a pie, ¿ok? Ah, ok. Sí. He participado en diferentes producciones de History Channel. Comencé, mi primer personaje como tal fue el Lobo Gris en la serie Legión de Superhéroes. Hice a un lobo mutante. Logré también interpretar a Gorilla Grodd en la película Batman Ninja, que se estrenó el año pasado. He realizado personajes para Cartoon Network, como el caso de Chef en la serie animada Drama Total La Guardería, que se transmite actualmente por Cartoon Network.
Interpreté a Sawyer en la serie animada transmitida por Disney XD, Campamento Lake Bottom. Es un zombie amable. Sawyer, siempre preocupado por sus campistas, por sus niños. Le presto la voz a Mike Vara en Alienígenas Ancestrales para History Channel. He tenido diferentes participaciones en El Precio de la Historia también para History Channel. Tuve el honor de prestarle voz al famoso neurocientífico Joy Dispenza en la serie Rewire. Es una producción de Gaia, una página web dedicada a la parte holística y humana. Una serie, por cierto, no porque la haya doblado, con un contenido muy interesante. Y bueno, también presté voz para Animal Planet, Cazador de Fieras. He doblado series como varias series de documentales que en este momento no recuerdo, por ejemplo, Norte Salvaje para Nat Geo. He sido el voiceover también para Escuadrón Canino Australia, para Animal Planet y distintas productoras televisivas. He participado en distintas series turcas. Fui la voz de Gundogdu en la serie turca Ertugrul, una serie, por cierto, con muy buenas críticas, sobre todo en su versión en inglés, pero tuve la oportunidad de participar en el doblaje al español. Cabe destacar que Venezuela es un gran exportador de doblaje después de México, eso es bueno recalcarlo. Acá se produce mucho doblaje, la industria del doblaje en Venezuela es una de las que ha tenido, digamos, la suficiente resistencia para sobrellevar las dificultades que tenemos en nuestro país. Así que no es de extrañarse que muchas personas de mi gremio hayan participado en grandes proyectos interesantes. ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¡Oh, no! Aún no es hora de comer pastel. ¿Qué? ¡No! ¿Quién lo dice? ¿Recuerdan lo que pasó la última vez que comimos pastel durante el día? Chicos, ¿quién quiere? ¿Qué? Te diré lo que está mal, amiga. ¡Todo! ¿Acaso no puedes ver esta abominación que está delante de ti? ¿De qué estás hablando? Es el motor, chico, el motor. Destruyeron el avión de mis padres e hicieron esta cosa. A la hora de ir a ser actor de doblaje, hay que ir a hacer un casting igual como que voy a ser el actor de la película. ¿Cómo es la competencia a la hora de los personajes? Bueno, allí hay un abanico de circunstancias. Primero, hay que tener, digamos, el entrenamiento. Se exige muy buena dicción, manejo del acento neutro. El acento neutro no es un capricho. Es un invento, sí, artificial, con el propósito de no crear un impacto cultural en las distintas regiones latinoamericanas. Algo que pasa muy común en nuestro continente es lo que sucede con el doblaje español de España, que muchas veces a la gente no le agrada, y es porque precisamente choca con nuestra identidad lingüística. Entonces se busca una adaptación de español neutro, de modo que se puede escuchar en Bolivia, se puede escuchar en México, se puede escuchar en Colombia, en Venezuela, etcétera. Por eso la importancia del manejo del acento neutro. Lo otro, la buena dicción y la parte histriónica, porque no es lo mismo. Imagínate cómo habla una zanahoria, cómo habla un perico, cómo habla un perro. O sea, tienes que tener esa parte de la caracterización, agregarle esta parte de la imaginación. Hablando en criollo, yo le agrego el elemento de ser mentepollo, ayuda mucho para hacer comiquitas, ¿ok? Y, hola amiguitos, ¿cómo está? Eso, pero es importante hacer cómics. Hay quienes les cuesta hacer cómics. Todo lo contrario a la hora de hacer documentales, donde debe ser mucho más plano, mucho más sereno, y tener mucho cuidado con las inflexiones que vayas a colocar en cada escena. Quizás para mí como actor de doblaje lo más difícil es interpretar personas, novelas, películas, un ser humano de verdad.
¿Por qué? Porque allí tienes el reto de colocar tu voz a los gestos del actor. Imagínate cuando te toca doblar a un actor famoso, es todo un reto porque si ese actor en su idioma original es destacado precisamente por su habilidad histriónica, entonces tú tienes una gran responsabilidad de que si le vas a agregar tu voz, tiene que estar al nivel histriónico de ese personaje, ¿de acuerdo? Sí. Yo he visto un poco de discrepancia, puede decir, en algunos personajes. Hay muchos que quizás han mantenido su actor durante mucho tiempo desde el principio. Por ejemplo, yo escucho al actor que hace a Bruce Willis y la voz es de Bruce Willis, o sea, aunque es el actor de doblaje, pero en todas las películas. Ahora, sí. Por ejemplo, a Will Smith le han puesto una voz muy finita, como hay películas donde le han puesto una voz muy gruesa y uno no diferencia cuál es su voz. Ahora, fíjate, tú me dices que no eres un actor muy reconocido, pero en estos días, cuando hablamos sobre tu entrevista, yo estoy viendo tu Instagram y se lo muestro a mi sobrino. Y yo le digo, vamos a entrevistarlo a él. Mire, así puso la cara. Y tú lo vas a decir, el que hace la voz de él. Y me dice, ya va, tío. ¿Tú lo conoces? Mira, con una sorpresa. No, pero en serio, sí, yo hablo con él, pero tú lo conoces. Entonces, es la voz de... Me sorprendió mucho. Es la voz del chef. ¿Sí? Así es. Ajá, entonces, ahora, aquí una solicitud a petición para que mi sobrino me quiera más. Tú le puedes mandar un saludo, el chef le puede mandar un saludo a mi sobrino, él se llama Saúl Rojas. Vamos a ver cómo lo saludaría el chef. Niños, presten atención porque le voy a enviar un saludo muy especial a Saúl. Espero que se porte bien y que pronto lo pueda ver en mi guardería. ¡Eso! Ay, mira, me va a querer más, de verdad. Excelente. Sí. Ahora quiero saltar a otro campo que también tiene que ver con la voz. Y creo que, no sé, tú dices que tu fuerte es el doblaje, pero le estás poniendo también mucho empeño a esto, tanto para enseñar a personas a hacerlo, como es el podcaster. Sí. Quizás para la locución, yo tengo que tener un contacto en una radio, tratar de tener ciertos requisitos para entrar a una radio. Para hacer doblaje, también tengo que tener, creo que un poco más de requisitos, competir con muchas personas que hacen doblaje, pero hoy en día el médico, el animador, todo el mundo está haciendo podcast. Ahora, creo que es una herramienta que se le abrió a la gente de mostrar lo que ellos hacen a través del podcast. ¿Cómo te ha ido a través del podcast? ¿Y qué es el podcast para las personas que no lo conocen? El podcast sencillamente es la grabación de audios. Muchas veces todavía en nuestro país hay personas que no están familiarizados con el término y tampoco tiene la cultura. Pero podcast realmente son audios, es un audio. Y que es una herramienta ideal para poderte dar a conocer con una determinada comunidad y te saca también del anonimato. Te sirve también para ser el vocero de una comunidad que, bueno, represente algún tipo de actividad o interés. Así que yo se lo recomiendo a cualquier persona, puede hacer un podcast. Ahora hay que tomar en cuenta una serie de recomendaciones para que ese podcast tenga un mejor impacto, llegue a muchísimas más personas. Y sí, esto es una combinación de locución con social media, con redes sociales, porque tú puedes crear un podcast y de pronto no ser tan escuchado. Yo tengo, por ejemplo, mi podcast Ruta de Escape, que lo puedes encontrar en varias plataformas, lo puedes encontrar en Spotify, en Google Podcasts, en Anchor, Spreaker, etcétera. Pero si tú no tienes una fuerte campaña, nadie va a escuchar Ruta de Escape. Inclusive en Instagram puedes colocar un podcast. Entonces, yo comencé mis primeros podcasts, fue a través de un noticiero. El primer servicio noticioso en Venezuela a través de WhatsApp y Telegram fue Noticias del Día, producido por este servidor. Durante 2 años ofrecía noticias de lunes a viernes a través de WhatsApp. Y fue de verdad
una experiencia bien interesante porque inclusive llegué el momento en que te convertías en una referencia informativa para muchos y esto fue una gran responsabilidad porque yo no soy periodista. Pero lo hice con la mayor seriedad y objetividad posible y bueno, inclusive ya sabes la tensión política que hay en nuestro país, para que tú tengas el reconocimiento de ambos bandos, eso quiere decir mucho, ¿no? Precisamente con el podcast en sí, a través de WhatsApp no lo recomiendo mucho, si bien te puede dar un reconocimiento muy, digamos, cualitativamente, tú como productor no tienes la manera de contabilizar cuántos están escuchando, la sintonía. Entonces, en cambio, cuando tú subes un podcast a una plataforma, llámese YouTube, llámese Instagram, llámese Facebook, tú puedes por lo menos medir cuántas reproducciones tienes, la interacción, si la gente te comenta, te dan bendiciones, te mentan la madre, porque también pasa. En fin, lo cierto es que es preferible montarlo en una plataforma y así tener, digamos, una mejor referencia para de pronto ofrecerle a un potencial auspiciante, mira, yo tengo este producto, tiene tantas reproducciones, pertenece a tal comunidad y te hago una propuesta para que inviertas y tengas un retorno de inversión. Por eso es importante que si vas a hacer un podcast, sí, hazlo con pasión, pero también buscarle la conversión económica o por lo menos la conversión en reproducciones, en comentarios, en tweets, etcétera, etcétera, para que tenga sentido esa energía que estás aportando allí en ese trabajo. Es una forma recomendable de emprendimiento en la situación, sobre todo ya no es la situación de Venezuela, en la situación mundial que está pasando en el mundo, valga la redundancia. Sí. Es una forma de emprendimiento. Siempre lo he visto como una herramienta para el emprendimiento. Puedes hacerlo emprendimiento, pero tienes que tomar en cuenta que hay muchísima competencia, así que es importante especificar a quién le vas a grabar ese podcast, a cuál comunidad, si esa comunidad realmente es usuaria o consumidora de podcast, y hacerlo con la mejor calidad posible, porque la competencia es ruda. Imagínate, tú estás haciendo tu podcast, pero entonces puedes estar compitiendo en este momento con una personalidad ya posicionada en el medio del espectáculo y competir con eso suele ser bastante difícil, así que es importante hacer el elemento diferenciador, eso que te distingue de esa persona para que tengas garantizada una audiencia y esa audiencia es la que va a determinar tu mercado y de allí puedas ofrecer un modelo de negocio que te pueda generar dividendo. Es todo un reto, no es fácil, pero no es imposible. No, y creo que es más sencillo, o sea, si hay personas que están en su casa y no tienen quizás los recursos para hacer ciertos negocios, pero tienes un teléfono con acceso a internet, puedes hacerlo. ¿Quién puede hacer un podcast? O sea, por ejemplo, yo soy un médico y estoy escuchando esta entrevista. ¿Puedo yo hacer un podcast? Por supuesto, inclusive dependiendo de a quién, insisto, dependiendo a quién te quieras dirigir, tú puedes agarrar una nota de voz y grabar un podcast, es decir, grabas y dices, bueno, si eres médico, vas a hablar, por ejemplo, de las cardiopatías. Bueno, mira, las cardiopatías en el corazón, etcétera, etcétera. Puedes decirlo entre 3 y 5 minutos y se lo diriges a tus colegas cardiólogos, enfermeros, etcétera, etcétera. Y ahí estás haciendo un podcast. Mi recomendación, sí, que te adiestres en cuanto a insonorización de espacios, manejo de iluminación para que tengas, por ejemplo, en el caso de hacer videos, no todos tienen esa ventaja, pero es algo que se puede hacer en casa, inclusive de manera artesanal, y puedes hacer un trabajo de buena calidad con las herramientas adecuadas, inclusive hasta con el mismo teléfono. Existen hasta el momento, se han creado varias aplicaciones para hacer podcast con el mismo teléfono.
Así que cualquier persona puede hacerlo, ya bien sea con el teléfono, ya bien sea comprando un micrófono con conexión USB para la computadora, pero sí recomiendo instruirse en cuanto a manejo de plataformas o de programas de grabación y algo de microfonía, o sea, conocer los micrófonos, para saber entonces, a medida que vas aprendiendo, vas puliendo la calidad de tu trabajo y no quedarte solamente en la notita de voz, porque imagínate si te quedas en la nota de voz y resulta que aparece una competencia, porque siempre lo va a haber alguien que va a hacer lo mismo que tú, pero lo hace en un estudio profesional. Entonces eso puede afectar, digamos, te puede generar una pérdida de audiencia o que no crezcas en el medio del podcast. ¿Okay? Claro, lo que sucede es que antes los que quizás no somos famosos, así que somos artistas, teníamos unos recursos, y los que son los artistas salen en televisión. Ahora, a través de la internet, estamos todos en un mismo canal. O sea, en iVoox, por poner un ejemplo, yo puedo escuchar a mí, por ejemplo, pero estoy compitiendo con Luis Chatén, por poner un ejemplo. Y entonces, más abajo tengo a Daniel Sarcos. Entonces estamos todos en la misma plataforma. La competencia se hace difícil, pero no imposible. Sí, pero fíjate, a veces una recomendación que doy es que cuidado con las comparaciones. Si bien tú puedes ver a una personalidad, el podcast de una personalidad, oye, qué bueno, si quieres admira su trabajo, te puedes identificar con lo que él hace, e inclusive aprende de lo que él hace. Eso sí, personalízalo, hazlo a tu modo, no, jamás copies, jamás plagies. Sí, puedes aprender de esa persona y adaptar lo que él hace a tu estilo y hacer algo propio. Pero cuidado con las comparaciones, porque no es lo mismo el público de Con Buen Pie que el público de otra personalidad. Entonces, los míos pueden ser poquitos, pero son constantes. Y me interesa tener 10 o 20 personas que realmente están allí acompañándome, viéndome crecer, y que de pronto ellos me comenten y me hagan sugerencias, y que de pronto hasta te pidan favores a través de un podcast. Me ha sucedido en mis podcasts que me piden servicio público. Mira, necesito un medicamento, tal persona necesita una donación, y con mucho gusto lo he hecho. Entonces, es preferible que tu producto, o tu podcast se dirija a una comunidad, porque no necesariamente tengas que ser famoso para ser exitoso. Ahora, si tú comienzas con una comunidad y de pronto tu podcast va más allá de tu comunidad, bueno, bienvenido sea. Un simple ejemplo de ello fue Facebook. Facebook en principio se creó para la comunidad universitaria. Mira lo que es hoy en día, la agencia de publicidad más grande del mundo. Entonces, enfóquense en su comunidad. Pregúntense, ¿a quién le van a dirigir su podcast? ¿Para qué? Esas son dos buenas preguntas. ¿Por qué? Porque estás justificando, estás demostrando que lo que tú estás haciendo de verdad es útil. En cambio, si haces algo por amor al arte, ahí se va a quedar y va a ser un producto comeflor, bonito y ya, y de ahí no va a trascender. Y la idea es que trascienda. Además que me he fijado que las empresas, las grandes corporaciones, están viendo mucho las redes sociales, buscando personas que están haciendo cosas así pequeñas, pero si el material es bueno y es algo diferente, pueden tomarlo y decirle, mira, quiero comprar tu producto, y ahí es donde puede venir una gran ganancia. Ahora, por supuesto, no simplemente haces podcast, sino que estás ayudando a personas a hacer podcast. Estás dando cursos sobre podcast. Háblanos un poco sobre eso. Sí, en principio comencé con una iniciativa que estuve desarrollando el año pasado, la iniciativa Acentos Audio. Con este equipo de trabajo organizamos en un par de ocasiones eventos donde hablábamos de lo que era la creación del podcasting,
y también aunado con elementos de marketing, con elementos de dicción y oratoria, para que el interesado, el emprendedor sobre todo, se llevara estas herramientas y las aplicara en su campo laboral. Luego tuve el honor pues de ser incluido en un equipo de trabajo acá en mi localidad, en Guatire, como lo es la red creativa de Guarenas y Guatire, donde nos enfocamos en dictar talleres a emprendedores, y me ha tocado gustosamente dictar talleres de cómo crear podcast, herramientas de audio y algunas recomendaciones de dicción y oratoria, porque trato de una manera complementaria o digamos integral de presentarle al emprendedor una herramienta que no solamente te va a permitir grabar, sino que también te doy algunas orientaciones y recomendaciones en cuanto a la locución. Cualquier persona que se lo proponga puede ser locutor, y un muy buen locutor. Otra recomendación que les doy: no se achicopalen, no comparen su voz con las de los demás. Tu voz es única, lo que sí hay que es pulirla, sacarle el provecho. Así que existen herramientas, existen métodos para sacarle un mejor potencial a tu voz. ¿Okay? Oye, excelente, inspira, y yo creo que personas que quizás hablan, porque yo tengo una sobrina que ella habla, o sea, ella cuando me habla muy bien, y yo la escucho, le digo, tú sirves para hacer un podcast, algo sobre un tema, y ella, pero ¿qué es eso? No. Pero escuchar este tipo de conversaciones inspiran a uno quizás saber que, mira, yo hablo bien, yo tengo una buena dicción, yo sí tengo un producto, yo lo puedo lanzar a través de un podcast, y lo único que necesito quizás es el teléfono que puedo tener a la mano. Muchas gracias, Roger. Estos temas siempre nos inspiran. El que quiera emprender con su voz, el que quiera saber sobre consejos, el que quiera que le enseñes, ¿cómo podemos contactarte? Bueno, estoy en todas mis redes sociales como @RogerEliud con D al final. Allí pueden escribirme, mi canal es completamente público, estoy en Telegram, en Instagram, en TikTok, en Twitter, @RogerEliud, allí gustosamente los atenderé. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si quieren mejorar y quieren emprender con esta herramienta, no duden en contactar a Roger Eliud. Aquí vamos a dejar aquí abajito su Instagram y todas sus redes sociales para que lo contacten y aprendan sobre este venezolano emprendedor en el área de la voz, podcast, doblaje y locución. Roger, muchas gracias, de verdad, gracias, un placer haber conversado contigo. Chévere, Eliber, gracias a ti por la oportunidad y bueno, un placer compartir contigo en tu espacio. Ok, bueno, muchas gracias, un saludo. Chao. Saludos.